Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a Dos Voces Talks. Tenemos la suerte y la alegría de haber invitado para hoy al maestro Dante Yenke, a quien le damos la bienvenida más cordial. Está en Colombia y le vamos a contar cuál es su actividad. Le vamos a preguntar, perdón, cuál es su actividad. Le vamos a preguntar cuáles son sus proyectos. Y nada, nuevamente, maestro, bienvenido. Hola Anita, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a este programa. Estoy muy contento de que me hayan invitado y bueno, dispuesto a responder todas sus preguntas. Sí, nosotros queríamos comenzar porque nos cuentes, ¿no? Lo que acabo de decir, cuál es tu actividad en Colombia, en qué parte de Colombia vives y qué haces. Sí, actualmente soy primer corno de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia en Bogotá. Aquí ya llevo tres años. Y aparte de la orquesta, tengo mucha actividad musical personal. O sea, me dedico mucho a hacer producciones mías, personales, haciendo todo tipo de música con el corno. Sí, nosotros hemos visto videos tuyos con diferente tipo de música, pero además con repertorios que no nos imaginábamos idóneos para el corno. ¿Cómo fue? Exactamente. Sí, sí, sí. Exactamente, esa es la propuesta que yo estoy haciendo. En realidad, esta pandemia que a todo el mundo lo puso tan triste y tan deprimido por estar encerrados, sin poder ensayar, sin poder tocar conciertos, eso a mí como que me dio la gran oportunidad de sacar mucha música que tenía en la cabeza y que nunca podía escucharla o tocarla, justamente porque teníamos ensayos de orquesta, viajes, etcétera. Ahora, como no teníamos nada que hacer, estábamos encerrados, justamente aproveché eso para sacar todo el volcán de cosas que tenía en la cabeza. Y obviamente me tuve que actualizar. Eso significa que tuve que aprender muchas cosas tecnológicas, especialmente en audio, que es una cosa que a mí me fascina, el mundo de la grabación. Y me puse a grabar mucho. Primero, cosas que ya tenía en la cabeza. Desde que empecé a estudiar música, escuché mucho, mucho, y ahora que tengo la oportunidad, todas esas músicas que las tenía en la cabeza las estoy grabando. Como tú bien dices, me he metido mucho en la música de todo índole. Mejor dicho, me estoy saliendo un poco de la música clásica, que es una música que hace ya más de 40 años que vivo tocando lo mismo, y llegó un momento que quería investigar en otras áreas, ¿no? En realidad me he metido mucho en la investigación de músicas tradicionales, étnicas de todos los países. Tengo una colección de audio bastante grande, porque yo todo lo que escucho, yo trato en lo posible de tocarlo con el corno. Y es impresionante todas las posibilidades que tiene este instrumento. Y justamente en esta entrevista yo quiero mostrar de lo que hablo. Voy a tocar para ustedes, porque existen muchas grabaciones mías, pero solamente existen audios. Hay alguno que otro video por ahí, pero me fascina mucho el mundo de la grabación, el mundo del estudio, de hacer cosas individuales. Y como te digo, esta pandemia a mí me ayudó mucho a aprender estas cosas y a hacer cosas increíbles con la computadora y el corno, y encerrado. Mucho mejor, si no, no tenía por qué salir, me dediqué totalmente a esto, ¿no? Me la pasaba horas, horas, pero realmente horas tocando
grabando, haciendo muchos experimentos. Y como es un mundo tan complejo esto de la tecnología, el mundo de la grabación, eh, yo estoy aprendiendo todavía, estoy muy en los primeros pasos todavía. Digamos que de todo lo que te ofrece esta tecnología, yo domino un 5% de todo esto. Pero ya con ese 5% se pueden hacer cosas inimaginables, ¿no? Hemos escuchado audios que nos han sorprendido mucho por el tipo de música que no pensábamos jamás que se podía interpretar con corno, ¿no? De verdad, Sí, qué linda claro. sorpresa. Sí, sí, totalmente. Bueno, en realidad eso ya viene de raíces, ¿no? Como tú bien sabes, yo empecé a estudiar el corno en Lima, en el Conservatorio Nacional de Lima, con Edward Brown. Y tú, como bien lo conoces, como ya ha salido también en tus entrevistas, Edward es un loco también, fanático por la música en general, y yo absorbí totalmente eso. Estoy muy agradecido con Edward y Candy, que fueron los que me apoyaron desde el primer día que llegué a hacer el examen en el conservatorio. Hasta hoy me siguen ayudando, ¿no? Apoyando siempre, y yo aprendí muchísimo de, de todas las posibilidades que hay con el instrumento. Obviamente, las primeras grabaciones que yo escuché en la casa de Edward fueron obviamente los conciertos de Mozart, los conciertos de Mozart para corno. El primer disco que escuché en mi vida de música clásica, absolutamente, fue los conciertos de Mozart con la Staatskapelle Dresden, y el solista de corno era Peter Damm. Pasaron 30 años después y yo llegué a entrar a esta orquesta en Alemania, Staatskapelle Dresden, y tocar al lado del famoso Peter Damm. Para mí eso fue el logro más grande que he tenido en mi carrera. Obviamente, al entrar a esta orquesta que es sumamente estricta y que cuidan con mucho rigor su trayectoria, su historia, yo con todas esas locuras que traigo, medio que no encajaba mucho con toda esta tradición. Es una de las orquestas más antiguas del mundo, 500 años de antigüedad. Y yo con estas locuras, como te digo, medio que no encajaba mucho, ¿no? Y lamentablemente después de 3 años, ellos me pusieron 3 años de prueba. Ellos querían que yo me quedase en la orquesta porque sabían todo el potencial que yo tenía, pero lamentablemente yo era demasiado moderno, con demasiadas ideas nuevas para esta orquesta. Y la palabra nuevo en esa orquesta es absolutamente prohibida, porque ellos cuidan con mucha rigor su tradición. Como que no quieren modernizarse, digamos, ¿no? Pero en el buen sentido. O sea, tienen una tradición tan grande que ellos cuidan eso con toda fuerza, ¿no? Y conmigo esa tradición estaba peligrando. Así que, bueno, tuve que salir, lamentablemente, y en ese momento obviamente estaba muy triste, porque estaba saliendo de una orquesta impresionante, y que yo siempre quise entrar a esa orquesta, ¿no? Pero bueno, las cosas se dan porque se tienen que dar. Si yo me hubiese quedado en esta orquesta, no existiría nada de lo que estoy haciendo ahora. Estoy ahora en la Sinfónica de Colombia, que es una orquesta muy profesional acá en Colombia, y me da la oportunidad de realizar todos esos sueños que yo tengo musicales, y los estoy haciendo realidad, o sea, estoy sacándolos en audio para que todo el mundo los escuche. Sí, pues no se puede tener todo. Para nosotros además es especialmente difícil, ¿no? Yo creo que es parte de nuestra personalidad. Por ejemplo,
en los colegios en los que yo he trabajado, siempre me han pedido repertorios nuevos, siempre, siempre, siempre. Pero en los colegios alemanes hay repertorios, dependiendo del calendario, fijos, de generación en generación. Entonces, las canciones navideñas que cantaron las personas de 50 años, las aprenden los niños que están actualmente en el kindergarten. Estoy hablando de los colegios alemanes en el Perú, en Sudamérica en general, ¿no? Sí, sí, Entonces todos manejan el mismo repertorio, o sea, la relevancia que le dan ellos a la tradición es enorme. Pero tú sales de un colegio alemán, entras a un colegio que tiene otra nacionalidad aparte de la peruana y todo lo que te piden son novedades, ¿no es cierto? Yo claro. creo que también es parte No, de pero mi... yo creo que es una buena cosa que cada país cuide sus tradiciones, ¿no? Yo creo que nosotros también, los sudamericanos, también, o sea, no tendremos la cultura musical europea, pero tenemos nuestra cultura musical, Por que supuesto. también es muy rica y obviamente tiene muchas raíces europeas. Nosotros, toda nuestra música latinoamericana tiene raíces españolas, árabes, chinas, de todos los que llegaron, africanos, uf, ni hablar. Toda esa mezcla que llegó acá se hizo una sopa cultural impresionante que gracias a eso tenemos una riqueza musical tan rica, ¿no? Que, que los países europeos tienen cada uno por separado. Los franceses, los checos, los italianos, uf, españoles, y es increíble, a mí me encanta eso. Cada vez que yo viajo me dedico a eso, a estar con la gente del país, conocerlos, las costumbres, sus comidas y obviamente sus músicas. A mí me encanta ir a los lugares donde hagan música tradicional de los países. Y si se puede tocar con ellos, la música original de ellos, eso me encanta a mí. Yo siempre me meto así a los bares, a los lugares, a tocar con esa gente. Y uno aprende muchísimo, ¿no? Y como tú dices, el corno es un instrumento netamente clásico, europeo, que muy raras veces lo vas a ver haciendo otra cosa que música sinfónica, música de cine, música de cámara, y ahí se acabó. En alguna banda militar, tal vez, pero ahí ya está, se acabó el margen de donde los cornistas llegan. Justamente en eso yo estoy incentivando mucho a los chicos que de alguna manera u otra el nivel ha aumentado muchísimo en los cornistas jóvenes. Eh, Hay mucha gente joven tocando muchísimo, con mucha técnica, pero se quedan un poco trabados cuando le sacas la partitura. Cuando le sacas la partitura a un cornista, se acabó el mundo. Esa es otra cosa que yo incentivo muchísimo, de usar todos los conocimientos que uno aprende en los conservatorios. Por ejemplo, entrenamiento auditivo, teoría, armonía, todas esas cosas, para tocarlos todo eso en el corno. ¿Por qué no? Obviamente en el corno no se hacen acordes, pero sí se pueden usar como arpegios, por ejemplo. O saber, por ejemplo, cuando uno está tocando un solo en una sinfonía X, saber en qué tonalidad está el solo, cómo modula armónicamente, qué instrumentos te están acompañando, quién te hace el bajo. O sea, hay tanta información dentro, alrededor tuyo de un solo de corno. Eso es lo que yo incentivo, a que usen más la oreja y que aprendan las cosas de memoria, que toquen, o sea, que no necesiten una partitura a la hora de tocar un solo. Eso me pasa mucho a mí. Bueno, yo tengo más de 40 años tocando en orquesta y ya a esta edad ya me aprendí todos los solos de memoria. Y es muy increíble, increíble cuando se viene un solo
y tienes la suerte de tener un buen director adelante que te inspira mucho, que respira, se mueve y hace gestos y te mira, y el cornista está mirando la partitura. Es, es una cosa medio frustrante para un director tan inspirado. Por eso que yo ya me lo aprendí de memoria el solo, y yo lo miro al director, y se forma una conexión impresionante de director-cornista que es realmente indescriptible, ¿eh? Se ve en el momento, a la hora del concierto, con toda la adrenalina del público, hay micrófonos, colegas que están al lado, críticos de músicos que están ahí en el público. Hay tanta cosa que todo eso yo lo olvido y solamente lo miro al maestro y se forma una energía, ¿viste? Que es difícil de explicar. Y eso gracias a haberme aprendido el solo de memoria, ¿no? Y eso es lo que yo trato de mostrarle a los chicos jóvenes en este momento, ¿no? Porque a mí me llena de mucha energía y de emoción al tocar. Todavía sigo teniendo las mismas ganas de tocar desde el primer día que empecé el conservatorio cuando tenía 14 años. Muchos me dicen, por ejemplo, hoy es domingo, todo el mundo se va a pasear, a hacer cosas. Yo me la paso tocando todo el día, creando, haciendo efectos raros, haciendo experimentos, y eso a mí me llena de mucha alegría porque es lo que vine a hacer a este mundo. ¿Y cómo llegas al corno? Te lo deben haber ¿Cómo llego al preguntado corno? 2000 veces, pero ¿cómo llegas al Sí. corno? Bueno, no sé si sabrás que yo nací en Piura, en el norte de Perú, pero estuve muy poco tiempo en Piura. En realidad, mi familia se trasladó a Lima cuando yo tenía 1 año de edad. Y desde que estoy ahí, bebé, me crié, estudié, hice toda mi vida en el Callao. O sea, yo en realidad me considero más chalaco que el ceviche. Así que, y tú sabes que en todos los puertos lo que impera ahí es la salsa. Totalmente, claro. Totalmente salsero, fue la música que a mí me acompañó desde que tengo uso de razón. Salsero mal, y mar, barcos, marineros, todo lo que se respecta al puerto, eso fue mi mundo, ¿no? Y tuve la suerte de estudiar en un colegio, en el Colegio San Antonio de Varones del Callao, muy famoso por su música, por su banda. El Colegio San Antonio siempre ganaba los concursos que hacían de bandas, y era en la época que yo estudié, era bastante difícil entrar a la banda. Primero que la banda solamente podrían entrar los chicos que estaban en la secundaria. Como yo estudié toda mi infancia en el colegio, eso significa que hice mi primaria también en el colegio, pero en la primaria no hay música, solamente a partir de la secundaria. Y cuando hacíamos los actos de los lunes a la mañana, yo siempre escuchaba la banda desde lejos y mi sueño era pasar a secundaria para inscribirme en la banda. Y eso hice. El primer día que fuimos al colegio, en la secundaria, lo primero que hice fue hacer la inscripción para la prueba para la banda. Mucha gente. Esa también es una historia larga, pero bueno. La cosa es que entré, y una vez que pasas el instrumento, una vez que pasas la prueba, perdón, el director te pide, bueno, ¿qué instrumento quieres tocar? Y obviamente yo quería tocar la trompeta. Como buen salsero, quería tocar la trompeta. Y el director me ve, y yo soy bajito, pero en esa época era la mitad de bajito y flaquito, era una cosita así. Y el director me dice, pero con ese cuerpecito no vas a tocar la trompeta. Para la trompeta se necesitan pulmones. Así que esa fue mi primera grande desilusión. Y la segunda opción era trombón. Yo dije, yo quería tocar trombón. ¡Trombón! Dijo el director. A ver, estira tu brazo.
con ese bracito no llega ni a la segunda posición. Ah, pues bueno, yo ya estaba muy, muy triste, muy desilusionado y la otra opción que me quedaba, bueno, digo, saxofón. Saxofón, sabes que el saxofón te lo tienes que colgar acá en el cuello, te vas a venir de boca con el instrumento. No, no, pero no puede ser, pero el director, pero algo tengo que tocar, digo, ya pasé la prueba. Sí, y justo estábamos en la sala de instrumentos, estábamos todos los instrumentos, cajas, instrumentos colgados, y, y de repente sacan una caja, a ver, este instrumento acá, una caja rara que nunca había visto, con una forma, parecía un zapato, una cosa rara. Y lo abren y era una rueda rara. ¿Y qué es eso? Bueno, era un clavicor. En otros países le dicen fliscorno, eh, jenis. Es un instrumento netamente de banda. Se usa únicamente en las bandas, no lo vas a ver en otro lugar. Y es un instrumento acompañante, que lo único que hace en las marchas es solo eso. Yo estaba pero totalmente deprimido porque me mandaron a tocar eso. Pero bueno, así entré a la banda, ¿no? Curiosamente, no sé cómo, pero de la noche a la mañana ya estábamos leyendo música, tocando, muchas cosas de oreja, obviamente. O sea, ahí empezó todo. Hasta que un buen día llegó mi mejor amigo, José Luis Eca, clarinetista, y me dice, Dante, me acabo de escribir en el conservatorio. Yo, ¿el conservatorio? Ah, ¿y qué es eso? ¿Cómo que es eso? Me dice, es la escuela más importante de música. ¿Y qué música hacen ahí? Música clásica. Oh, música clásica. Yo nunca había escuchado música clásica. Así que, bueno, también quise hacer la inscripción, ¿no? Así que, bueno. Y ahí, en ese momento, a partir de ese momento empecé a escuchar música clásica. Me ponía la Radio Sol Armonía, creo que era. Y me las pasaba escuchando todo el día música clásica. Y tenían un fondo musical que lo ponían siempre, que era el tema de la Oda de la Alegría de Beethoven. Y esa me la aprendí, obviamente, de memoria también. Y con esa melodía hice el examen al conservatorio. Para eso, mi papá, como yo ya estaba muy metido en esto de la música clásica, escuchando, un día mi papá me llevó a ver un concierto, el primer concierto que fui a ver, y era un concierto de la Sinfónica Nacional, en el Teatro Municipal. Y curiosamente, en el programa estaba la Sinfonía número 3 de Beethoven, la Heroica, que ustedes saben que ahí en el tercer movimiento tiene tremendo trío, un coral de 3 cornos. Cuando yo escuché ese coral de cornos, ¡plá!, fue el flechazo. Y curiosamente, obviamente me quedé muy fascinado por eso y por los que estaban tocando. Había un señor grandísimo, con barba, rubio, alto, ¿no? En el segundo corno había una chica tocando corno y tercer corno había un señor. Bueno, así que bueno, me escribí al conservatorio, llegó el día, yo fui muy temprano con el instrumento de la banda, el, el clavicor este, y resulta que llegué como a las 8 de la mañana, ya eran como las 3 de la tarde y todavía no me llamaban y ya se estaban yendo todos. Y yo seguía ahí sentado esperando. Al final una secretaria me vio y me dijo, ¿y tú qué estás haciendo acá? No, yo soy el que va a hacer el examen de corno. ¡Ay! Nos olvidamos de avisarte. El profesor está enfermo, no viene hoy. Así que yo estuve todas esas horas esperando. Y bueno, las chicas estaban con mucha vergüenza y me llevaron a la oficina y llamaron al profesor, un tal profesor Bravo, el profesor Bravo.
Y bueno, mira, comunícate con el profesor directamente. Y me pasan con el profesor Bravo en el teléfono. Y el profesor Bravo me responde con un acento así medio raro. Ay, disculpa que te has esperado, yo estoy enfermo. ¿Y puedes venir a mi casa mañana? Sí, claro. Así que bueno, me dio la dirección y fui a la casa del profesor Bravo. Y tal fue mi sorpresa que cuando llego a la dirección, la que me abre la puerta era la chica que tocaba el segundo corno en la Sinfónica Nacional. Yo me quedé sorprendido y decía, ay, ¿y esta chica qué hace acá? Resulta que no era el profesor Bravo, sino el profesor Brown. Y la chica era Candy Brown, la esposa del profesor Edward Brown. Bueno, ahí empezó mi carrera como cornista. Mi examen duró 7 horas. Estuve 7 horas en la casa de Edward. En ese momento me mostró todo el mundo que se me venía. Es impresionante todo lo que yo descubrí ese día. Ese mismo día, Edward me prestó un corno de verdad, porque él obviamente se dio cuenta que el instrumento que yo llevaba no era un corno, ¿no? Pero me hizo tocar y me viraba la embocadura y todo. Bueno, ahí empezó todo, ¿no? Pocos meses después yo ya estaba haciendo mi primer recital con piano, haciendo mis primeras experiencias ya como invitado en la Sinfónica Nacional. Rapidísimo todo, ¿no? Bueno, con ese profesor era imposible quedarse, ¿no? Ellos me querían mucho, me querían hasta adoptar en un momento. Así que fue mi segunda casa, me la pasaba todo el día con ellos. La verdad que yo los quiero muchísimo, ¿no? Y bueno, eso fue mi historia de cómo llegué al corno. Y ellos a ti, porque Edward habló maravillas cuando tuvimos la suerte también de entrevistarlo. Ajá. Antes de la siguiente pregunta, Dante, te queríamos preguntar qué nos vas a tocar, porque vas a regalarnos tu música. Ah, sí. Claro, porque hay mucha gente que me pregunta, sí, vos siempre estás hablando de tus cosas, ¿verdad? Pero nunca, y escuchamos tus cosas, pero queremos verte en acción, ¿ya? Y, y quiero mostrarles ahora eh, todas las facetas que se pueden hacer con el corno. Como a mí me gusta mucho, mucho la ópera, elegí de, de Wolfgang Amadeus Mozart, de su ópera, la flauta mágica. Creo que es el área más famosa que existe para soprano, Die Königin in der Nacht, la reina de la noche, eh, que hice, no hice una adaptación, estoy tocando la parte de la soprano directamente. Eso es lo que van a escuchar ahora y bueno, espero que les guste. Dante, acabas de hablar en alemán. Ya. Ahorita te escuchamos, pero queremos que nos cuentes cómo así hablas alemán. ¿Cómo hablo alemán? Ah, bueno, yo fui a estudiar a Alemania. También. Eh, sí, por suerte yo me postulé a la mejor beca que existe del gobierno alemán, que es la beca del DAAD, Deutsche Akademische Austauschdienst, intercambio académico internacional, algo así, que son becas muy, muy importantes que solamente se le da a gente que tiene diplomas o van a hacer un máster a Alemania, ¿no? Conmigo hicieron una excepción porque yo no tenía nada, ni siquiera había terminado el conservatorio en Lima, pero lo que sí tenía era mucho, mucho currículum, musicalmente estaba muy, muy avanzado, ¿no? Y bueno, me postulé, eso demoró un año, pero al final me salió, ¿no?
hay muchas historias pequeñas, pero vamos a la música. Por Quiero, supuesto, quiero por tocar. supuesto. Lo mío es Claro que tocar. sí. Bueno, Queremos van a escuchar. escuchar la reina esta de Mozart, la reina de la noche, en versión corno. ¿Bien? Vamos a ver qué les parece. A mí me gusta, me encanta tocarlo. Bueno, escucharon el aria, como vieron es un aria bastante virtuosa, no solamente para la soprano, para el corno también. Pero me divierte mucho, me divierte mucho. Yo aprendí muchísimo de los cantantes de ópera, aprendo mucho de los grandes solistas de violín, de cello, de todo yo aprendo. ¿Ya? Eh, Me gusta mucho todo tipo de música. Y ahora venimos a la segunda. La segunda música que voy a interpretar, como les había contado anteriormente, que a mí me gusta mucho la música latinoamericana, van a escuchar ahora de México. Yo creo que es el segundo himno nacional de México, la próxima canción que van a escuchar, que es la Malagueña Salerosa, esta canción ranchera tan linda que la cantan siempre en los cumpleaños, en las fiestas con los mariachis. Esto es lo que van a escuchar ustedes ahora. Espero que les guste. Y presten mucho cuidado a la interpretación que yo le hago, que obviamente yo trato de imitar a la voz, del cantante que canta esto, ¿no? Es bastante complicada hacerla en el corno. En el corno, a nosotros en los conservatorios nos enseñan a tocar las notas muy, muy lineales y con mucho
grosor de sonido y todo eso. En la malagueña salerosa no funciona eso. Tenés que ponerle el saleroso porque si no, no tiene sentido. Yo trato bastante de imitar al cantante, pero tengo que cambiar el chip para poder interpretar esto. Espero que les guste. Provoca unos tequilas ahora, ¿no? Me encanta la comida mexicana. Me gusta mucho, bueno, como gran piurano, me encanta el picante, el ají. A todo le pongo mi tabasco. Siempre ando con mi tabasco en el bolsillo, ¿no? Porque no a todos les gusta la comida picante. Hemos visto las fotos de tus ceviches y hemos muerto de envidia. Bueno, ahora quiero hacer una breve pausa musical. Quiero que me vean en acción. En acción, ¿cómo es eso de acción? Quiero que me vean cómo yo grabo. Cómo yo grabo. Después yo les voy a mostrar en compartir pantalla el programa que yo uso para grabar. El programa se llama Logic Pro 10, que es un programa muy completo, muy profesional de edición de audio. Y con este programa yo hago todas mis grabaciones. Les voy a hacer un ejemplo muy cortito, que es del compositor checo Anton Reicha, un trío para 3 cornos en mi bemol. Voy a grabar voz por voz, para que ustedes se den cuenta cómo se va armando toda esta técnica de grabación, ¿no? Bueno, ahí va. Ahora voy a grabar el tercer corno. 1, 2, 3, 1. Ahora el segundo corno. 1, 2, 3, 1.
Y ahora el primer corno. Un, dos, tres. Un. Y ahora los tres juntos sonarían así. Bueno, como vieron, es bastante compleja y a la vez bastante fácil la cuestión de la edición. La cosa es que yo me divierto muchísimo haciendo esto, me la paso horas, realmente horas, horas haciendo este tipo de experimentos. Como te contaba anteriormente, todas estas cosas yo ya las he tocado. Por suerte, Edward nos hizo tocar muchísimas cosas, nos hizo escuchar muchas cosas, y todo eso se quedó en mi cabeza. Y ahora que tengo la oportunidad, lo único que hago es grabarlo, ¿no? Yo no trabajo con partituras, no trabajo con arreglos, yo todo lo hago ya en la cabeza, ¿no? Eh, a veces hasta tengo problemas para dormir porque tengo tantas cosas en la cabeza que cuando duermo, ya en el sueño, yo ya estoy haciendo el arreglo. Cosa que cuando llego al micrófono, ya el arreglo está en la cabeza. Y lo único que tengo que hacer es grabar voz por voz, ¿no? Y sale rapidísimo. Las producciones que yo hago son muy rápidas. Ese es un problema también, porque no todas quedan bien, ¿no? Como yo soy tan ansioso, quiero ya termino una grabación y ya estoy pensando en la próxima. Y si algo me queda por hacer, se queda en la lista de espera. Y la lista de espera es grandísima. Hay un montón de trabajos que quedaron aplazados ahí esperando que yo les dé bola, pobres, y están ahí, ¿no? Así que, bueno, y medio para ir ya encerrando la cosa, tengo algo peruano, obviamente. Elegí el vals Nube Gris. Nube Gris, y lo voy a tocar ahí para ustedes. Ahí ya me dio, siempre que escucho música criolla me dan ganas de comer, pero no en todos los lugares se encuentra la comida peruana, ¿no? Pero bueno, eso es más que todo a lo que me dedico, ¿no? Cuando no estoy en la orquesta, obviamente. Y
espero les haya gustado mi mundo de locuras con el corno. Y bueno, eso. No sé qué más puedo decir. Dante, ya sé que son preguntas reiterativas y que te deben cansar, pero solamente para despedirnos, nos gustaría mucho que nos cuentes en los lugares que has tocado, en las agrupaciones a las que has pertenecido y los directores con los que más te ha gustado trabajar, ¿no? Y también si has enseñado, que es lo nuestro. Ok. Ya me olvidé la primera pregunta. ¿Cómo era? La primera pregunta era, ¿a qué agrupaciones has Ah, sí. pertenecido? Porque Sí, has sí, sí, estado en sí. diferentes países. Sí. Bueno, como yo fui a estudiar a Alemania, estudié, me gradué y al mismo tiempo que estaba terminando el conservatorio, tuve la oportunidad de ya entrar a orquestas muy importantes en Alemania. Mi primera orquesta en Alemania fue la Filarmonía Hungárica, que es una orquesta que ya no existe más, que después de la Segunda Guerra Mundial armaron esa orquesta exiliados húngaros que se fueron a Viena. Viena, después de la guerra, también quedó muy dolida y llegó un momento que les dijeron, muchachos, no podemos pagarles más. Pero una pequeña ciudad en el centro de Alemania les dijo, muchachos, nosotros estamos queriendo armar una orquesta, vénganse para acá. Así que la Filarmonía Hungárica se mudó para Marl, en Alemania. Marl queda en el centro del centro de Alemania, la parte carbonera de Alemania. Son muchas capitales juntas. Colonia, Essen, Düsseldorf, Duisburg, Recklinghausen, Dortmund, todas esas capitales están muy cerca. Es un centro cultural increíble, ¿no? Y en medio de eso está Marl, donde era la sede de la Filarmonía Hungárica. Mi segunda orquesta fue la Deutsche Oper am Rhein, Duisburger Sinfónica. Yo para esa época yo era corno grave, yo tocaba el corno bajo. Y después entré a la Orquesta Filarmónica de Halle. Halle fue la ciudad donde nació Händel, ¿eh? Georg Friedrich Händel. Ahí estuve y después me fui muy poquito tiempo a la Münchener Filarmónica, Filarmónica de Múnich, con el maestro Celibidache. Pero mi gran sueño se venía ahora, Dresden. Y en esa época ya se había caído el muro y me fui a la orquesta más representativa de la Alemania Oriental, que era la Staatskapelle Dresden, una de las casas de ópera más importantes del mundo, y tocar al lado de Peter Dam, ¿no? Después de ahí, como les contaba anteriormente, tuve que salir de ahí y estuve muy poco tiempo en la Filarmónica de Hong Kong. Hong Kong, pero era justamente en épocas, yo siempre llego en épocas que son muy determinativas en los países. Como ustedes sabrán, Hong Kong era una isla que pertenecía a Inglaterra, y en la Filarmónica de Hong Kong eran 98% ingleses, americanos, australianos, y había muy poquitos chinos. Pero ya se cumplían los años que el convenio de Inglaterra con China, y ese año, justo ese año que yo voy, Inglaterra devolvía Hong Kong a China. Y se corría la noticia que cuando iban a entrar los chinos, iban a sacar a todos esos extranjeros y poner chinos a la orquesta, ¿no? Bueno, yo no me quedé para esperar eso, así que me, me volví para Alemania. Pero obviamente ya después de haber salido de la Staatskapelle Dresden, ya las opciones medio que se agotaban un poco, porque cuando uno sale de una orquesta tan importante, por algún motivo debe haber, ¿no? Y uno de los motivos que era eso, que yo era muy inquieto, que tenía demasiadas nuevas ideas y mi temperamento era demasiado dominante.
cosa que era muy difícil para mí tocar en la fila. Y me dijeron los colegas con mucho dolor, mira, Dante, tu personalidad, tu carácter es de solista. Tú tienes que ser el primer corno de una fila. Así que bueno, ese fue mi final de corno grave. Y a partir de ahí me empecé a postular a puestos de primer corno. Y es hasta ahora que el puesto que yo toco, ¿no? Realmente tenían razón. A mí me gusta mucho liderar, es lo mío, por acá va, por aquí es la cosa. Es mi carácter, ¿no? ¿Con qué maestros he tocado? Uf. Bueno, hace poco me preguntaron eso también, ayer creo. Bueno, Subin Mehta, Bernard Haitink, Osawa, bueno, Giuseppe Sinopoli era nuestro jefe, Celibidache, Semyon Bichkov, bueno, todos los grandes. Enorme. Y con estas orquestas hemos viajado por todo el mundo. Sí, sí, sí. ¿Y enseñar? Enseñar, poco. No sé por qué, con todos esos conocimientos que yo tengo, no hay mucho interés por parte de los estudiantes. He enseñado, obviamente, pero muy pocos alumnos. Y por suerte, los pocos alumnos que he tenido están ocupando puestos muy importantes, especialmente en Argentina. En Venezuela también. Qué bueno, Dante. Qué gusto. Nosotros lo único que te podemos decir, aparte de felicitarte, es agradecerte muchísimo que nos hayas dado tu tiempo. Un domingo en la tarde, en día especial para tus locuras, como tú le llamas. Sí. Sí, es un día muy especial acá en Colombia. Justamente hoy hay votaciones. Sí, hoy hay Vamos a ver qué pasa. Acá en Sí, estos países siempre dependen mucho de quién está en el poder, ¿no? Ojalá sea para bien. Realmente es un país que yo he aprendido a querer mucho, me tratan súper bien y como te digo, me ha dado muchas oportunidades para realizar todas mis locuras estas, ¿no? qué bueno, Dante. Que sigan las locuras, que esté todo bien, todo bien después de las elecciones. Le agradecemos mucho al equipo que ha apoyado esta conversación y nada, que sigan los éxitos y esperamos verte en Lima con un buen ceviche. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos cuando quieran. Muchas gracias. Gracias, Dante. Un abrazo. Suerte.